Muy buenas tardes a todos, queridos alumnos. Vamos a dar comienzo a la siguiente píldora sobre el debate que forma parte de estas clases especiales que hemos montado desde el confinamiento. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante, un poco importante que estemos atentos, pero es un tema interesante. Vamos a ver un nuevo modelo argumentativo. Hemos estado usando, si recordáis, hemos hecho ejercicios en clase de cuáles son las diferencias del punto de origen en los modelos de argumentación que se deben de usar, los requisitos que se deben de usar en los modelos académicos y en DP. Hemos visto también que un modelo argumentativo podría ser el ARE, ¿no? Afirmación, razonamiento y evidencia, al que le añadíamos la I del impacto, ¿no? Y para poder darle un poco más de detalle. Pero el otro día en clase nos dimos cuenta de una de las partes que también faltaban, era que para que un argumento en BP pueda, digamos, ser tenido en cuenta, y de ahí era importante ese ejercicio que hacíamos de la diferencia entre un modelo y otro, ¿no? De la necesidad de detalle que exige el BP en sus argumentos, y por ello traemos un nuevo modelo argumentativo, una nueva forma de construir argumentos, con una serie de reglas y de pasos, que es más completo que el ARE y que os va a ayudar a traer detalle en BP. Es un modelo argumentativo moderno, bastante más completo que el ARE, que bebe, digamos, de unir, o que la ventaja que tiene es que une tanto el método deductivo como el método inductivo. Si recordamos el método deductivo, y en esto no me voy a alargar porque la píldora tiene que ser corta, es que nosotros tenemos una verdad absoluta o una verdad, una razón que podemos creernos, ciertamente, y de ahí podemos ir deduciendo pues una serie de conclusiones, ¿no? Tengo una verdad absoluta, ejemplo clásico, todos los hombres son mortales, miro el mundo, Julio es un hombre, conclusión, Julio es mortal. En el plano inductivo, digamos, la forma de extraer la conclusión o de llegar a la argumentación es distinta. Primero se observa el mundo, se va de lo particular, y de la observación del mundo en diferentes ocasiones o repetidas ocasiones, de ahí obtengo una conclusión, de ahí extraigo una conclusión. Eso sería el método inductivo. Ahí eso se contrapone con el método deductivo. Pero el problema que tenemos, y que asumió Stephen Toulmin, que es esta persona que os digo que creó este nuevo modelo, que está basado en, digamos, el método jurídico de argumentación, y que lo pensó para ello, además, para intentar traer mejores argumentaciones en las discusiones jurídicas, y lo plasmó en una de sus obras. Este es un experto en argumentación, de los más grandes que ha habido, desde Aristóteles casi, y que lo plasmó en uno de sus libros que se llama Los usos de la argumentación, que está traducido al español en ese enlace de ahí en PDF en gratis. Está gratis, podéis descargarlo, podéis copiar el enlace, y si no, yo lo tengo en inglés también, si alguien lo quiere en versión original. El modelo de argumentación que trae Stephen Toulmin es una parte deductiva, como os decía, que sería la tesis, la base y la garantía. Esto está cambiado, ¿vale? Serían estos tres. Sería la afirmación, la evidencia y el razonamiento del modelo ARE, ¿no? Afirmación, razonamiento y evidencia, ¿vale? Vamos a verlos aquí, porque ahí, como vemos, se incluyen tres conceptos nuevos, tres conceptos diferentes: el respaldo, que podría incluirse en el modelo ARE, pero no está, y luego estos dos, que son los que confluyen, digamos, o caracterizan el modelo, trayendo ese componente inductivo. Esta parte de aquí podría ser deductiva. Tengo una serie de información que yo doy más o menos por cierta, que la interrelaciono y llego a una conclusión, pero Stephen Toulmin añade esto, que es decir, yo, como sé que el ser humano no puede llegar a una verdad absoluta, voy a dejar el argumento en un plano de probabilidad. No voy a cerrarlo a decir que algo es así siempre, porque puede haber excepciones, y mejor tener en cuenta esas excepciones, de tal manera que construiré un argumento más robusto, construiré un mejor argumento, más difícil de refutar, por tanto más persuasivo, si consigo, digamos, tener en cuenta toda la información que pueda haber sobre este tema, y consigo incorporar en mi argumento las excepciones que, digamos, pueda haber sobre lo que yo quiero argumentar. De esta manera, mi conclusión va a ser más certera. Nos ayuda a analizar mejor la carga de la prueba que tenemos, de cuál podemos cubrir, y centramos nuestro argumento en prometer aquello que nosotros podemos probar, no en prometer más de lo que podemos probar, que en muchas ocasiones puede ser un problema, y digamos que
luego no consigue que nuestro argumento entre dentro del juego del debate, ¿no? Vamos a ir con el primer elemento que no me quiero extender. El primero es la tesis, la afirmación, el claim, que es aquello sobre lo que quiero probar, aquello sobre lo que quiero convencer, la conclusión a la que se quiere llegar en definitiva, el punto de partida y el destino de nuestro proceso de argumento. En nuestro ejemplo es la X tiene que ir a la cárcel, o más que tiene que ir, debe ir a la cárcel, ¿vale? Este sería todavía este argumento sin introducir el calificador moral. Luego veremos cómo esta conclusión cambiará, ¿vale? La tesis esta cambiará un poco en cuanto incluyamos el calificador moral. Pero en un primer momento vamos a quedarnos con X debe ir a la cárcel o X tiene que ir a la cárcel, ¿vale? Que en este caso va a ser Julio tiene que ir a la cárcel o X tiene que ir a la cárcel. La base, los datos, es el segundo elemento. Grounds en inglés son las premisas de realidad, las cosas, los conocimientos, los datos, las cuestiones que yo conozco de hechos que voy a introducir en mi argumento, forman parte de mi argumento, son premisas de mi argumento que yo luego voy a interrelacionar para llegar a través del razonamiento a la conclusión, ¿vale? Entonces, es este conjunto de premisas que demuestra la conclusión, son datos de verdad, ¿no? El proponente tendrá que dar razones a favor de su decisión inicial relevante y suficiente. En este caso sería, por ejemplo, un hecho solo que es X ha cometido asesinato. La conclusión que tenemos que llegar es que X debe ir a la cárcel, primer dato que tenemos, X ha cometido asesinato. Y además lo añade diciendo el detalle de que ha matado ahí con una bomba, ¿no? Muy bien, vamos al tercer punto. Ahora, tenemos que relacionar el haber matado a alguien con la cárcel. ¿Cómo podemos relacionar estas dos ideas? Pues se establece una relación legal, digamos. Aquí la garantía, el warrant, es legal, es de corte jurídico, que es por qué se unen la tesis y la base, ¿no? Y es por una, digamos, norma jurídica, que está penado la cárcel con, o sea, está penado el asesinato, perdón, con cárcel de 15 años. En este punto, y de ahí que en el plano jurídico y este modelo incluye el respaldo, a la vista de esta afirmación, normalmente en el plano jurídico siempre hay que acompañarla de la vigencia del artículo, de la norma concreta que está aplicando y de la justificación de por qué la aplica. Entonces, en este caso, nota que son las 8, están aplaudiendo. En este caso, lo que nos encontramos es que necesitamos respaldar, necesitamos decirle a nuestra audiencia o al juez concreto por qué me tengo que creer que el asesinato está penado con cárcel de 25 años. Igual me tengo que explicarle o se tendré que explicarle por qué se tiene que creer que ha cometido asesinato X y que ha matado ahí con una bomba. Entonces aquí llega el backing, aquí llega el respaldo, que es el ethos de la garantía. Digamos, nos explica por qué me tengo que creer esto, qué importancia tiene y por qué responde a lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería el artículo propio del Código Civil, del Código Penal, el que nos diría que efectivamente esa es la relación que hay entre el asesinato y la cárcel, ¿no? Que sean de 15 años y de cárcel de 15 a 25 años. Entonces, el respaldo sería la norma, la vigencia de la norma, ¿no? En este caso. Pero el respaldo también podría ser el respaldo de la base, podría ser el respaldo de la base, el respaldo de los datos, ¿no? Que podría ser, en este caso, pues un informe médico o, no sé, unas fotos de un vídeo de X matando ahí o poniendo la bomba o whatever. Una vez respaldadas tanto los datos como nuestro razonamiento, es decir, nuestras premisas bases, nuestras evidencias, como nuestros razonamientos, el siguiente paso, y aquí introduce la parte nueva y novedosa, especialmente en la reserva y el calificador moral, que son las dos caras de la misma moneda. La reserva son aquellos casos que yo asumo que en mi argumento no pueden cubrir, es decir, las excepciones a esto, las excepciones a X tiene que ir a la cárcel, excepto ¿qué? Y eso son las reservas. ¿No hay algunos casos o siempre tiene que ir a la cárcel teniendo en cuenta que ha cometido asesinato o que ha matado ahí con una bomba y que en este caso ese código pone esto, el código de penal dice esto y que son 15 a 25 años? Siempre es así o hay algún caso en el que no. Y esta es la reserva. ¿Ves que te dice la serie de casos que sacamos de la argumentación a poco? Porque preveemos que pueden formar parte de la refutación del equipo contrario y en ese sentido decimos, oye, pues esta parte de aquí yo digo que esto no forma parte de mi argumento, esto no es carga de la prueba, no es algo que yo quiero, sobre lo que yo quiero convencerte, no es algo que yo te prometa que te voy a probar. Entonces, en este ejemplo podría ser, excepto que concurra alguna de las causas de eximente de responsabilidad penal, ¿no? Pues, oye, pues que estuviera enajado o que me encontrara bajo una digamos, incapacidad completa por consumo de sustancias tóxicas. Y
En definitiva, todos esos casos harían que yo no fuera a la cárcel, es decir, que mi argumento no se probara, que mi argumento no se cumpliera. Y como yo soy consciente de eso, pero aún así, mayoritariamente, me parece que el argumento sí que aplica, y aquí es donde está la otra cara de la moneda, el calificador modal, sigo manteniendo el argumento. Y digo que sí, a excepción de esos casos, pero aún así me sigue mereciendo la pena, ¿no? Y me sigue mereciendo la pena, y el cuánto me merece la pena es el calificador modal. Es cómo de cierto es esto. Cómo de qué cantidad de carga de la prueba trae mi argumento y qué cantidad de carga de la prueba yo puedo probar, ¿no? Y aquí es donde se utiliza el bastante probable, muy bueno, muy beneficioso, poco, muy plausible, en fin. Este tipo de composiciones adverbiales. Entonces, en este caso podría ser, es muy probable que Julio o que X vaya a la cárcel porque ha asesinado ahí matándolo con una bomba. Dado que el Código Penal, perdón, establece una pena de tanto, es perfectamente aplicable y es muy poco probable que se encuentre en una de las situaciones de no resimente de responsabilidad penal, pues es muy probable que Julio deba ir a la cárcel o tenga que ir a la cárcel, ¿no? Este sería el argumento completo. Vamos a ver otros dos ejemplos rápidamente. Uno más, claro todavía que este sí cabe, es este que lo vemos todo en un cuadro seguido, o la aplicación de todos los elementos. Veamos. En primer lugar, tenemos la tesis, que es aquella afirmación cuya veracidad se intenta probar, es decir, qué es lo que yo quiero convencer, qué es sobre lo que quiero persuadirte, cuál es el contenido de mi argumento, es decir, cuál es el título del argumento. Aquí hemos de diferenciar lo que es el título del flag, lo que es, digamos, la conclusión del argumento, que yo la adelante, con el título representativo que le demos al argumento para hacer más fácil la transición o para hacer más fácil la estructura de nuestra intervención. Los argumentos pueden tener títulos, pueden ser económicos, jurídicos, de derecho, minoría, a corto plazo, a largo plazo, como queramos llamarlo. Podemos llamarlo de muchísimas formas. Eso es un abanderamiento. Es bueno hacerlo, pero lo que nos hace es ayudarle a nosotros a estructurar nuestra intervención y al juez a poder referenciar cada contenido que estás diciendo en relación a qué argumento o a qué idea la quieres tú conexionar, ¿no? Pero eso no significa que estés cubriendo la tesis, que estés diciendo tu tesis, no. Tesis es, digamos, la parte que tú quieres probar, ¿no? Podríamos traer un argumento legal, ¿vale? Podríamos traer un argumento legal sobre la nacionalidad de María y en este caso pues diríamos que María es chilena, ¿no? Ajá, vale. En cualquier caso, vayamos paso por paso. Primero, la tesis. María chilena, esto es sobre lo que yo quiero probar, esta es mi cosa que quiero convencer, tú no lo sabes, es o no es chilena, María, esto es lo que estamos debatiendo, mi postura es que sí que lo es, ¿no? Y podemos traer un argumento que sí que lo es por un argumento legal. Aquí entraríamos, decimos sí porque nació en Chile. El dato que yo tengo en cuenta, que es verdad y que yo quiero asumir como cierto para poder probar mi postura. Luego, en segundo lugar, puedo decir, ¿y cuál es la relación que hay entre nacer en Chile y ser chileno? Pues ese es el razonamiento. Aquí trae la garantía, que es la relación entre la base y la tesis, ¿no? ¿Cuál es la unión entre estas dos? Y es, pues legalmente hablando, son chilenos quienes nacen en Chile. ¿Esto por qué me lo tengo que creer? Y en este tipo de argumentación, en este modelo, es cuando especialmente es necesario, ¿no? Porque se utilizan este tipo de garantías. Y aquí nos encontramos con el respaldo. Como os decía antes, puede ser el respaldo de la garantía y el respaldo de la base. El respaldo de la base, en este caso, sería ¿por qué me tengo que creer yo que nació en Chile? Pues aquí podríamos decir que efectivamente nació en Chile porque se acredita con su certificado de nacimiento. Respaldo de la base. Digamos lo que sería la fuente de la evidencia o la evidencia del dato, este punto, ¿no? Y luego la garantía, que es cuál es el respaldo de la relación entre la base y la tesis. Aquí nos encontraríamos porque lo dispone una norma, ¿no? Y esa norma sería aplicable, ya sea el respaldo del respaldo, ¿no? O esa norma es vigente, ¿no? Se está vigente y es plenamente aplicable. Decía el respaldo del respaldo de la garantía. Luego, la reserva, como os decía antes, son, digamos, aquellos casos excepcionales que se excluyen de la carga probatoria, aquello del que yo asumo que no lo voy a probar, que no está en mi caso y lo saco, que después podría ser María no chilena si fuera hija de diplomáticos o si hubiera falsificado su certificado. Como estos casos yo no los quiero defender, no asumo que sea chilena por ninguno de estos motivos, sino por los otros que estoy dando, ¿no? Porque nacido en Chile, desde mi punto de vista, y legalmente hablando son chilenos en Chile, pues estas excepciones creo que no se dan y son tan poco probables que el hecho de que María sea chilena es muy probable. Y esa es al final la conclusión verdadera del argumento.
¿no? La parte de arriba, María Chilera, no tendría una formulación de Stephen Toulmin. Stephen Toulmin siempre acabaría introduciendo ese calificador. Vamos a ver, por último, otro ejercicio ya en un plano de EDP. Esta casa cree que la existencia de la URSS o de la Unión Soviética fue beneficiosa. Es decir, que trajo beneficios, planteemos típica métrica, trae beneficios. Estamos a favor, hay que traer un argumento a favor que nos permita decir que su mera existencia, sin necesidad de su actuación, esto ya supuso un beneficio. Bueno, es un argumento no muy impactado, no con mucho impacto, pero bueno, que se construye bien por el desarrollo en premisa, puede ser este. Vamos a este. Es la tesis, digamos, la primera tesis, la parte primera de la argumentación es la URSS fue beneficiosa, podríamos poner un abanderamiento, un argumento político, ¿no? Sería el abanderamiento, pero que no es la tesis. La tesis. La URSS fue beneficiosa porque probablemente favoreció la toma de mejores decisiones. ¿De acuerdo? Esta es la tesis. Vamos a usar dos bases para construir este argumento. La primera base es que el mundo occidental, y aquí nos referíamos a la Europa continental y Estados Unidos, se regía por el mismo sistema, que era el capitalismo, ¿no? Y esta base, que es una premisa de datos, puedo darle un respaldo, ¿no? Creo que es bastante aceptada, pero podría tener un respaldo como que, por ejemplo, en esos momentos o posteriores o durante hubo revoluciones sindicales precisamente porque era el capital el que regía el sistema y el que acumulaba el poder. En este sentido, luego también podría incluirse este respaldo de la base, pero en la segunda, ¿no? Pone en práctica otro sistema distinto, contrapuesto, que es el ¿no? Y aquí explicar un poco que en contraposición a la preponderancia del capital se da una preponderancia de la comunidad o del interés común, teóricamente. En tercer lugar, nos tenemos que meter ya con las garantías, que en este caso hay 3 garantías, junto 2 y luego separo otra. Las 2 primeras garantías son muy simples y de sentido común, muy sencillas, la otra también, pero bueno, más sencillas todavía, que es que la mera puesta en práctica de un sistema diferente supone una contraposición de ideas de la que se puede obtener una conclusión informada. Aquí están las dos garantías, que pasa que están concatenadas. Es, uno, que haya un sistema diferente supone una contraposición. Si no hay sistemas diferentes, no se puede contraponer. Que hay sistemas diferentes se permite la contraposición, es por definición el sentido común. Y el siguiente, que es que la contraposición puede dar lugar a conclusiones informadas, desde luego también por definición, pues la contraposición es información que añade a esa conclusión, por lo tanto, digamos, coadyuva a que haya esa conclusión sea informada. Y luego decimos, una vez tenemos eso, llegamos a una mini conclusión ahí y llegamos al siguiente garantía, que es que con conclusiones informadas es probable que se tomen mejores decisiones. Respaldo de eso porque se cuentan con más elementos. Una vez ya tenemos las garantías, tenemos las bases y tenemos los respaldos, pasamos a la reserva y al calificador modal. La reserva, en este caso, yo no introduciría en este tipo de argumentos, pero bueno, pongamos que en este argumento alguien quiere introducirla porque para el ejemplo queremos. Pues, salvo que la población ignorara la situación o pasara desapercibido el sistema comunista, es decir, que la gente no hiciera ese ejercicio de comparación, entonces no se favorecería la mejor toma de decisiones. Pero eso asumimos que es poco probable porque la existencia de la URSS y la existencia del capitalismo, en este caso, constan en los libros. Por lo tanto, es muy probable que la contraposición de ideas que supuso y supone la existencia de la URSS ha favorecido o haya favorecido la toma de decisiones más que si no hubiera existido. Y por ello, su existencia es beneficiosa. Con esto concluiríamos el argumento. Como veis, hemos tardado un rato en contarlo, pero los argumentos de MP tienen que tener ese detalle. Espero que os sea útil este modelo. Lo intentaré, digamos, poner el libro en el enlace del vídeo y que, bueno, pues nos vemos el próximo día en clase. ¿De acuerdo? Gracias a todos.